El anuncio que vamos a conocer el decreto y el detalle fino, porque eso es lo clave seguramente mañana, está vinculado con un régimen cambiario que permita fomentar la liquidación de aquellas empresas que se dedican a vender tecnología, dólar tech, dólar tecno de aquí al extranjero, porque Eddie durante todos estos meses venían quejándose que la realidad, muchos de ellos pretendían esconder las verdaderas ganancias ante la AFIP porque no les convenía liquidar a tipo de cambio oficial. Ricardo, un tema que vincula Sí, incluso claro. a muchos, no digo solamente grandes empresas, a No, muchas muchas personas pymes. que, digamos, se dedican incluso al trabajo de manera independiente, que Bueno, venden afuera. de hecho, uno de los grandes problemas que tiene este sector es que una enorme cantidad de programadores trabajan para el exterior y cobran afuera. Cobran Ujú. o por Bitcoin o con cuentas en Uruguay o directamente en cuevas aquí en la Argentina y cobran en dólar billete. Me parece que esto es parte de la decisión del equipo económico de tratar de formalizar y darle un incentivo a que esos dólares se liquiden en la Argentina e ingresen. En paralelo, lo mismo, el turista que viene a Sí, la que Argentina. entra en su circuito. Ahora, yo discúlpame, ¿no? Porque se habló de 10.000 millones de dólares recién. Yo no sé si eso es una situación potencial en función de ver más o menos cuánto circuló por el camino no oficial durante todo este tiempo y tratar de encauzar para que esos dólares vengan al camino, al mercado formal. ¿De dónde sale el número de los 10.000 millones de La dólares? verdad que no está claro, no, no, definitivamente no está claro. Me parece que lo que se busca, además, es el incremental. Creo que más en algún sentido, en algún momento lo dijo, digamos, estimular a que haya exportaciones incrementales y a esas exportaciones darles este beneficio. Eso es lo que por lo menos entendí. Ujú. Me parece de todos modos que, Marcela, Eddie, el equipo económico está muy necesitado en estos meses que quedan hasta fin de año de ver la manera de empezar a reemplazar este dólar soja que terminó ahora Ujú. en Sí, septiembre, por ¿no? eso yo pensaba que estas son medidas de corto plazo, de cortísimo plazo para ir a buscar Bueno, ingreso de dólares más o menos rápidos y en volúmenes importantes, con un procedimiento de, a ver si esto es correcto, de microdevaluaciones express, sí. donde vos das dólares especiales, cobrás, recaudás lo que querés y volvés para atrás y volvés a como acaba de terminar el dólar soja, ¿no? Sí, lo que sí es cierto, para tenerlo en claro, es que la potencia que tiene el complejo sojero no tiene ningún otro complejo Claro. en la posibilidad de generar dólares de manera automática, digamos. El complejo sojero llevaba acumulado, digamos, retenido por encima del promedio un 20% de su cosecha y eso se vio en el gran aumento que tuvieron las ventas del sector en el mes de septiembre. Ningún sector, por supuesto menos el de la economía del conocimiento, tiene esa potencia para llevar dólares al Banco Central. Sí. Agus, ¿tenemos las placas para mostrar las económicas de cómo quedó el tipo de cambio? Porque me parece que la clave está en ver que Argentina tiene ya de por sí régimen cambiario con desdoblamiento de hecho. Esto lo que significa es mirarnos a la cara y sincerarnos. Hay más de un tipo de cambio, hay más de una referencia del dólar. Depende qué sector de la economía se utiliza un dólar u otro. El gran problema que tiene, no sé si lo podemos mostrar ya, o vos decime cuando estemos en condiciones, es cómo quedó la pantalla del dólar. ¿Por qué digo el gran problema? Porque vos tenés un banco central que está acelerando el ritmo de devaluación, a sabiendas de que eso puede impactar y va a impactar indefectiblemente en inflación. A sabiendas de que cuando vos devaluás, sí o sí hay precios de la economía que tenés que de Ujú. alguna manera reacomodar, como el del combustible que se acaba de remarcar. Fíjate cómo está la pantalla de 4 de los tipos de cambio de referencia. Oficial, tarjeta, blue, contado con liqui. Oficial aceleró la marcha. En lo que va ya de los últimos meses, vos tenés en el año que va al 44% el ritmo de evaluación, se aceleró y estás casi, te diría, un cuarto arriba de la velocidad que usaba Guzmán de devaluación. El tarjeta, que es el que se está mirando, léase Qatar, léase los que se pueden ir al exterior, volvelo a poner, fíjate. Quedó en 267,75. Es decir, que hoy hay un sector, que son los operadores turísticos, que solo miran ese tipo de cambio. Y es legal. El blue es informal. No reviste demasiados cambios, pero tampoco está tan por detrás de lo que venía en los últimos días. Y acá es el punto, que es el contado con liqui. Es el más sofisticado, pero es legal. Intermediación de bonos y acciones en la bolsa de comercio con pata en el extranjero. Es el de los empresarios. 307%. ¿Por qué me clavo acá? Fíjate la diferencia con el oficial. Es del 107%. Este es el problema. No saben cómo hacer para corregir
la brecha, que es divorcio, del 107% entre oficial y paralelo, cuando la carrera del oficial incluso aceleró, cuando va más rápido, pero el otro también corre. Sí, no hay manera de que haya un flujo sostenido de dólares y normalizado de dólares al Banco Central con semejante brecha. Obviamente con esta brecha el que tiene dólares no los va a liquidar o va a retasear todo lo posible la liquidación, cosa que hicieron los ojeros, y aquel que necesita dólares va a tratar de sacarle del Banco Central la mayor cantidad de dólares, cosa que también ocurrió hasta que llegó Massa al gobierno. De hecho, uno cuando analiza los números de comercio exterior ve que el aumento de las importaciones no se condice con el aumento de la actividad económica en la Argentina. Entonces el gobierno hoy está en una disyuntiva, o devalúo para cerrar la brecha, que tiene enormes dificultades, no solamente de implementación política, sino en términos de costo social. Pensemos que con 40% de pobreza, una devaluación y 100% de inflación, bueno, pone a la Argentina en un escenario muy diferente tremendo. en términos social, sino además me parece que el punto es, o devalúa o tiene que enfriar la actividad económica para bajar la demanda de dólares. La demanda de dólares se baja con menos actividad económica. Pero es lo que está ocurriendo. Que eso empieza a ocurrir justamente yo diría que Claro, ya claro. transcurrió Sí, más de sí, la mitad ya del ciclo. tenemos dos meses con crecimiento cero y el escenario es, aún sigue habiendo Y importaciones que el están por encima crecimiento de que marca el presupuesto no va un poquito en esa Sí, línea. claramente, digamos. Los números me parece que Massa ha planteado, por lo menos en términos macro, salvo la inflación, son números razonables para esta economía que evidentemente va hacia un enfriamiento. O sea, había un corto plazo de aguantar, tratar de producir dólares lo más rápido posible y aguantar. Eso es lo que nos están planteando. Con un dato adicional, Lady. Estamos en el peor trimestre histórico en materia de generación de divisas o de dólares en el año, digamos. Es el trimestre más seco del año en términos de dólares, claro. Y eso, bueno, obviamente va a complicar el manejo cambiario. No, porque yo digo, se me hace que, a ver, en lo que hace al discurso de lo estratégico, que muchas veces en el discurso político se lo confunde con lo que está pasando, y no es lo que está pasando, me parece que hay un acierto, o por lo menos hay una expectativa, a ver, energía, litio, industrias del conocimiento, darle al agro no solamente un sentido de producción primaria, sino también de tecnificar más para ensanchar la producción agroindustrial. O sea, ese norte está bien, pero no es lo que estamos discutiendo ahora y hay que ver cómo llegamos a eso. Es que me parece que sin duda, o sea, todos esos objetivos son absolutamente loables y yo te diría plausibles. El punto es que hay que construir el puente entre este corto plazo y ese mediano y largo. ¿Y vos ves a la dirigencia política sintonizando con esos temas? No, yo creo que la dirigencia política plantea bien hacia dónde queremos ir, pero me parece que no sabemos encontrar el modo de construir los consensos básicos para resolver el conflicto de corto plazo. Creo que el punto de fondo es ese, y cuando hablo de conflicto de corto plazo me refiero básicamente a una tasa de inflación del 7% que no se puede sostener. Si no resolvemos el problema de los precios, nada del futuro que estamos viendo, planteando y discutiendo se va a poder Ahora, materializar. yo insisto en esto que marcaba Eddie de las microdevaluaciones o pasan otras cosas, viene el mundial, miramos para otro lado, pues se sigue devaluando. Insisto en esto porque vos hablas de la inflación. Y al menos en la experiencia que tenemos en Argentina, en el corto plazo, en la experiencia incluso de Prat Guy cuando intentó un sinceramiento de tipo de cambio, y no existía esta brecha, estamos hablando de una brecha 30-40 versus ahora 107. Hay un impacto. O sea, no es que podés dar por sentado que todos los precios de la economía ya están remarcados a precio blue. Entonces, no. ¿Cómo haces para salir de la trampa? ¿Devalúo? Sí, tengo que hacerlo porque tengo atraso cambiario, para que también la gente se estimule a vender sus dólares en el circuito formal. Pero ¿cómo hago para que eso no me impacte, esa devaluación en precios, si ya tengo 7% de inflación mensual? Por eso, me parece que la estrategia, para tener en claro, un año y medio atrás teníamos 4% de inflación al mes, ahora tenemos 7% de inflación al mes. O sea, el hecho de procrastinar, de dejar que las cosas sucedan en materia inflacionaria, crea un monstruo de dimensiones cada vez mayores, una bestia que se hace más difícil de domesticar, y eso me parece que todavía el gobierno no lo termina de entender. Yo creo que Massa sí ha planteado un ordenamiento macro en lo fiscal y monetario que es absolutamente necesario, pero es la condición necesaria, no suficiente para que baje la inflación. Entonces me parece que si la política no entiende que va a tener que plantear
de acá a un año vista, yo no diría un programa de estabilización de precios a los 80, o esta idea de volver a la estabilización de Israel del año 86, o lo que decíamos antes, Brasil del 94, al menos sí algún atisbo de ordenamiento de los principales precios de la Los economía. empresarios acercaron una propuesta, que es proponer durante una cantidad de meses que determinadas variables de la economía se congelen, pero entre esas variables está el salario. Y estamos ante un Pablo Moyano, que Claro. era hasta ahora un gremialista de los que estaba aliado, ¿no? De la CGT, pero del triunvirato aliado al gobierno, advirtiendo que en pocos días se reabre la paritaria oficialmente para no quedar Y por que si detrás de la mínimo no inflación. empata con bancarios, el neumático Claro, va a ser pero un además O sea que tenemos 100% de claro. paritaria vamos a hablar, para Te voy a- que llegamos a esos números. Te voy a dar un dato histórico. En los últimos 76 años, del año 46 a esta parte, hubo 41 años donde mejoró el salario real. 41 del 76. De esos 41 años, en 28, la inflación del año fue menor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Con más de 30% de inflación, estamos en 100, la posibilidad de que el salario le gane a los precios es prácticamente nula. Entonces, cuidado, porque estas paritarias que se están cerrando en cerca del 100, 94 bancarios, Son algo más del 100. Sí, una indexación, básicamente. Básicamente lo único que hacen es generar presiones en la estructura de costo que termina aumentando los precios después, y es la bola de nieve, esta bestia de la inflación sigue creciendo. Vuelvo a lo mismo de esto de la coyuntura que nos aprieta y la emergencia que no nos deja pensar a largo plazo, pero que algunas líneas a largo plazo, por lo menos en las voluntades, hay. Y saco el tema Brasil, ¿no? O sea, Lula corrió un poco este tema del que voy a hablar de la campaña porque el tema Argentina en el discurso electoral es un tema complicado ¿Qué te parece? en Brasil, porque aparte hay que ir a competirle a un Bolsonaro que juega muy fuerte en decir, ojo, mirá lo que pasa si vuelven, ¿no? Si vuelven estos, como diciendo los Kirchner o Lula, mirá lo que pasa con un país y lo que pasó con la Argentina. Pero Lula tiró con bastante entusiasmo y apoyado por un sector del establishment financiero brasileño en determinado momento el tema de una moneda común sudamericana. Y en la Argentina, una de las cosas de las que se habla cuando hablas de un plan de estabilización es qué corno vamos a hacer con la moneda. Totalmente. ¿Es una discusión real que se puede llegar a venir regionalmente o es una ficción de voluntarismo de algún sector más ideológico o algo así? A ver, obviamente la estabilidad monetaria es clave para lograr una estabilización de precios que sea consistente. En los 80 y en los 90 se usaba el tipo de cambio fijo, la convertibilidad, ¿no? O fijar el dólar. Es decir, Por ley. Por ley. O por ley o no por ley, pero con una regla creíble. Eso ya no se usa más. Y este tipo de soluciones monetarias pueden servir en tanto y en cuanto estén dentro de un programa integral que incluya cuestiones fiscales, sin duda, y estas cuestiones que tienen que ver con precios y salarios en el corto plazo. Que tenga un shock emocional de movida. Porque digo, Que sean el plan creíbles, austral, que sean creíbles. Ahora, atarnos atarnos al real. Después un día, Claro. Atarnos al Real y al Banco Central de Brasil, que sería el garante de este esquema Sí. o de esta propuesta. ¿Es viable? ¿Es productivo? ¿Genera otro tipo de discusiones conexas? Yo creo que son las discusiones que hay que abrir. Yo no tengo hoy una opinión formada, pero creo que son discusiones que hay que abrir y creo que es mejor que atarse al dólar, que dolarizarse. Que ese es un atajo muy complejo porque implica, primero que se aplicó en muy pocos países del mundo. además, ¿con qué comprámoslo? Países muy pequeños no tenemos dólares para poder dolarizarnos, con lo cual digo, eso tiene una enorme... Una de las personas que propuso eso hace unos meses nada más fue Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que es un error. ¿Se equivocó? Sí, a mí me parece que no es el camino. Porque en Porque general la- lo que se porque- busca es un ancla cuando hay tantos desfasajes de dispersión de precios. Hay que No es re- el dólar, decís vos, Hay que Ricardo. recuperar la moneda, hay que recuperar la soberanía monetaria y eso se logra bajando la inflación. Para bajar la inflación tenés que hacer lo que decía y además algún apoyo externo en todo programa de estabilización se necesita apoyo externo. Antes era el fondo, ahora pueden ser los estados, puede ser el Banco Central brasileño. El Banco Central brasileño tiene 370.000 millones de dólares de reservas. Acá, Digo, mira, el tiene gobierno 20 está- puntos del PBI en en reserva. este momento en la FIP nos están viendo y me dicen que te comente a ver si lo discutimos.
que la recaudación tributaria creció por encima de la inflación, es decir, en términos reales. O sea, el aporte de todos nosotros hace que la recaudación del fisco esté mejor. 117,9% fue el crecimiento en términos septiembre. porcentuales, ¿no? Porque si no tenemos que hablar de billones de pesos. Estamos tan digo, Sí. Argentina, septiembre, eso aportaste vos del otro lado con tus impuestos. Sí. Para la FIP es una buena noticia porque es el rendimiento del fisco, pero no alcanza para checar el déficit Pero fiscal. de en vuelta, lo ¿cuánto? real, ustedes que son los que saben, Sí. yo les pregunto, obviamente que tiene que aumentar la recaudación cuando el circuito aumenta todo. Ahora, en valor real, En digo, términos reales. Mirá, Poquito en términos yo reales, pero diría por que- encima de inflación. no, está bien. Pero está ¿sabes bien. cuál es el problema? Gastamos tanto. Yo soy un ignorante en esto. Gastamos tanto, por eso yo le digo a Ricardo, ¿cómo hacemos? Gastamos tanto que el esfuerzo de todos los contribuyentes, incluso cuando se paga más, porque hay inflación y se paga más y se recauda más, no alcanza para cubrir el déficit. Ahora se está gastando, en términos reales, poquito se está menos. gastando bastante menos. Yo te diría bastante menos. Ahora, dicho esto, y es bienvenido este dato que te pasan de AFIP, también hay que decir que cuando la inflación supera el 100%, la posibilidad de que la AFIP recaude más que la inflación también se complica. ¿Se entiende? Porque hay un rezago entre el momento en el que se paga el impuesto y se cobra el impuesto. Eso se llama el efecto Libera-Tanzi. Digo, para en términos... Los problemas de inflación alta en la Argentina y en el mundo generan eso. La brecha entre el momento de pago y el momento de cobro. Y además aportó mucho ganancias, digo, en algún momento me imagino que depende de qué pase con O los sea, salarios. mínimamente lo que te está diciendo es que en una situación así se duda o se especula de cuándo hacer efectivo el aporte. Claro, y muchas veces la propia AFIP tiene tasas de interés que son menores que la tasa de inflación y en consecuencia eso conviene financiarte con el fisco y Claro. pagarle Pagar tarde un poco al más fisco tarde, pero- porque el rendimiento de los pesos te genera más en un banco, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y esto ha sucedido muchas veces en la Argentina. Cuidado. Esto es importante, digo, pues son datos que van surgiendo mientras estamos al aire. Pero se ha naturalizado todo tanto que vos decís, uy, mirá, la recaudación tributaria... Sí, tenemos una inflación del 100%. Lo que te quiero preguntar va concreto a la discusión que se viene, que es, sin dudas, de acá a fin de año, lo del bolsillo. ¿Qué pensás que va a pasar en esta interlocución entre gremios que ahora tienen que responder a las bases versus una inflación que no pareciera moderarse? De vuelta, yo creo que no soy de los que cree que los salarios causan inflación. Ahora, dicho esto, los salarios forman parte de las estructuras de costos de las empresas. Y no solo de los formadores de precios o de los sectores oligopólicos o de aquellos que son malos, entre comillas, sino de las pymes, de los comercios. Con lo cual, Hay un renglón salarios en toda la estructura económica. cualquier pyme que tenga que aumentar salarios se va a dar vuelta y va a modificar su lista de precios y eso va a impactar directamente en los precios, en la inflación del mes. Ahora, del mes políticamente eso, Campo, ¿cómo No, se es lee? imposible. Porque Pero digo, yo pienso otra cosa. Escuchándolos a ustedes y desde lo político, no desde lo económico. A ver, que los bancarios hayan conseguido lo que... Ojalá todos los argentinos ganasen lo máximo que se puede. Vamos al realismo. ¿Por qué ceden esas entidades, esos actores financieros bancarios ceden eso? Porque ganan mucha plata. Por supuesto. Digo, no, a ver, Claro, en el pero vos reparto fíjate, de capital... perdóname, pero vos fíjate que ahí hay un dato que te habla de lo que es la Argentina, porque en el siglo XX, vos lo recordás perfectamente Al bien, siglo Carlos, XX, porque sí. aparte venís del peronismo, digamos, los gremios que hacían punta en la paritaria eran los gremios industriales, o sea, Absoluta, el salario de la UOM era la el salario UOM. que te marcaba la tendencia, ¿no? O sea, Exactamente. la producción industrial dura era la que te marcaba la tendencia. No los servicios. ahora te la marca, no, te la marca el sistema financiero. Claro, bueno, porque entonces, hablamos de por los supuesto, bancos, la industria. el 94,5, pero habla del seguro, el 109. Sí. O Bueno, sea, el está sistema ligado al financiero mismo sistema. es el que está haciendo Claro. punta y la dirigencia política peronista aplaude a los bancarios por ser la punta del Un salario, sector. mientras se supone que critican en las ganancias del sistema financiero. Dos datos, uno para Carlos. Hoy la distribución entre el capital y trabajo está 60% capital, 40% trabajo. No es el 50-50 del peronismo. 50-50. Estamos 60-40. Y eso lo planteó incluso el viceministro Sí, sí, sí. en un tuit de la semana pasada, ¿no? Y también lo plantea la propia vicepresidenta. Ahí hay un problema, evidentemente. Este es un gobierno peronista que ha distribuido o ha sesgado contra el trabajo y en favor del capital. Y el segundo tema, vinculado a lo financiero, el principal cliente de los bancos es el propio Banco Central con las LELIQs. Con lo cual, digo,
Y tener al Banco Central de cliente es lo mejor que le puede pasar a cualquier empresa, ¿no? O un banco. Vos estuviste a cargo de lo que es la coordinación de obra pública en la anterior gestión. O sea, es un tema sensible, la obra pública en un año electoral en donde muchas provincias lo que reclaman es poder, para poder, obviamente, quienes gobiernan, mostrar poder de juego, de política, tener obra pública para mostrar resultados. Acaba de presentarse un presupuesto. En teoría, esta gestión va a poder jugar con la obra pública para mostrar en un año electoral poder de juego. A ver, siempre que hay procesos de ajuste, el primer ítem que se recorta, porque es el más fácil, es la obra pública. Digo, obviamente recortarle jubilados, recortarle partidas sociales es mucho más costoso y en consecuencia se frenan las obras. Esto ha pasado, se han demorado los pagos en estos últimos meses. El gobierno envió para el año que viene un presupuesto con un aumento leve dentro de esta lógica de ajuste y de programa o de cumplimiento de programa con el fondo, con un aumento leve de la obra pública. Lo más probable es que si los recursos falten, la obra pública siga siendo esa variable a la cual se retraigan fondos. De vuelta, en un año electoral, digo, este presupuesto es un presupuesto bastante particular, presentado por un gobierno peronista para un año de elecciones. Es un presupuesto de ajuste que evidentemente va a tensionar la relación no solamente con el sector de la construcción toda, sino también con las provincias. Sí, y ahí está el arte de la dirigencia política. No me quiero poner demasiado optimista, ¿viste? Yo siempre lo cito a mi papá, que decía una cosa es el optimismo, otra cosa es la boludez, pero acabamos de tener un conflicto gremial pesado, resuelto con diálogo. Estamos teniendo una discusión de presupuesto, que el otro día lo decían opositores acá, es una discusión que viene con mucha proactividad, con mucha buena onda, con muchas ganas de acordar. O sea, hay también señales de que la dirigencia política se está poniendo a tono con la situación para que esto no se vaya a cualquier parte no deseada. Ojalá así sea. Yo veo lo mismo. Me parece que es la única manera, digamos, de por lo menos que este gobierno termine su gestión y venga quien venga luego, sin generar una nueva crisis. Yo creo que la crisis o el estallido cambiario y la huida de los pesos en junio, julio, asustó mucho, claramente, no solo al gobierno, al que le hizo dar un viraje de 180 grados en su política económica, digámoslo claramente. Massa viene a aplicar un ajuste contractivo en lo fiscal y lo monetario, algo que 2 días antes Cristina criticaba y planteaba que el déficit fiscal no generaba inflación. Lo que también es que hay muchas veces condiciones objetivas históricas que obligan a la cosa. Por eso había un presidente, que usted lo recordará, que decía la realidad es la única verdad. Exactamente. Ah, bueno. Ricardo, te despedimos, pero a mí me gusta despedir a los economistas que proyectan con datos, así que te despido. Dale. Si nos podés decir cuánto cierra inflación este año y cuánto dólar, el dólar, si querés, contado con liqui, el bolsa, el blue, el oficial, el que quieras. Que la gente seguro está esperando eso para tomar nota. Inflación va a estar en torno al 100%, 101, 102, que es el número nuestro. Las perspectivas del dólar, déjame que pase, porque la verdad que es hacer futurología, insisto. Estamos en un trimestre muy complejo en materia de reservas, muy complejo en términos de generación de divisas, y me parece que sería irresponsable darte un número. ¿Es momento de comprar o vender dólares? Yo te diría que hoy las tasas de interés rinden en términos positivos para mantenerse en pesos, para quedarse en pesos, por lo menos en plazos cortos, Eso debería descomprimir por el lado de la demanda. Ahora, si no viene oferta nueva de dólares, la situación va a seguir tensionada. Muchísimas gracias por participar una vez más en gracias. Para que Sepas, Ricardo. Un placer. Gracias.